Satoshi maníacos, combatientes de la descentralización y de esta nueva era digital, el mercado se tiñe de pesimismo, y muchos sienten que todo se derrumba. Así se produce que los grandes jugadores comienzan a acumular sin que nadie los note. Pero, lo que no ves, es cómo preparan la próxima transferencia de riqueza. Un simple accidente. Tampoco es una corrección de mercado más. Es el resultado predecible de un sistema que los grandes jugadores saben explotar a la perfección. En los próximos minutos, no solo te voy a mostrar por qué esta caída era inevitable, sino que te enseñaré a pensar como ellos, a anticipar sus movimientos. Y, lo más importante, a usar este caos para posicionarte en la mayor transferencia de riqueza que hayas visto. El desplome de Bitcoin que estás viendo, esas velas rojas que se están comiendo tu portafolio, no es un simple accidente. Por lo cual tampoco es una corrección de mercado más. Es el resultado predecible de un sistema que los grandes jugadores saben explotar a la perfección. Así que, en los próximos minutos, no solo te voy a mostrar por qué esta caída era inevitable, sino que te enseñaré a pensar como ellos, a anticipar sus movimientos y, lo más importante, a usar este caos para posicionarte en la mayor transferencia de riqueza que hayas visto. Mientras todos gritan pánico, alguien sonríe en silencio el diagnóstico del pánico. Miremos la cruda realidad, el pánico está en el aire. Las notificaciones no paran, los grupos de chat arden y cada titular grita crisis. Estás viendo liquidaciones masivas en los exchanges, con miles de millones de dólares borrados del mercado en cuestión de horas. Has visto cómo el precio de Bitcoin se desplomó más de un 14% desde sus máximos de principios de mes, arrastrando a todo el ecosistema con él. Y ni hablar de las altcoins más pequeñas, que se han hundido entre un 40% y un 70%. Esta es la anatomía del pánico. Es una reacción en cadena, una cascada de liquidaciones forzadas donde los inversores sobreapalancados son los primeros en caer. El enorme volumen de órdenes de venta pone a prueba la infraestructura de las principales plataformas, y aunque no hubo caídas masivas reportadas, la turbulencia expuso varias vulnerabilidades en el sistema. Y tú, en medio de todo, sientes ese nudo en el estómago, esa voz que te grita, vende. Sal ahora antes de que lo pierdas todo. Esa voz, esa reacción, es justo lo que ellos esperan. El pánico de las manos débiles es música para los oídos del dinero inteligente. Reaccionar con miedo es seguir el manual del principiante, un manual escrito por los mismos que ahora mismo están comprando tu pánico a precio de oferta. Porque mientras tú ves un final, ellos ven el comienzo de su próxima gran jugada. Esto nos lleva a entender el verdadero juego detrás de la caída. No es un accidente, es una estrategia calculada, la guerra comercial. Esto no se trata solo de gráficos y soportes rotos. Para entender lo que de verdad pasa, tienes que levantar la vista del gráfico de 15 minutos y mirar el tablero de ajedrez global. Lo que estamos presenciando es un capítulo más de la intensa guerra comercial entre las superpotencias mundiales. El detonante, como hemos visto, ha sido el anuncio de aranceles y controles a la exportación de tecnología. En un mundo tan conectado, estas tensiones geopolíticas no se quedan en la política, sino que golpean de lleno a los mercados financieros. Los activos de alto riesgo son los primeros en liquidarse, y hoy en día, Bitcoin y las criptomonedas lideran esa lista. Pero aquí es donde la trama se complica. Las ballenas, esos individuos o instituciones con miles de Bitcoin, no son víctimas pasivas de este caos, son maestros en explotarlo. Saben que las noticias sobre una guerra comercial generan incertidumbre y miedo a nivel mundial. Mientras tanto usan esa narrativa como la cortina de humo perfecta para ejecutar sus jugadas. Mientras los medios hablan de tensiones geopolíticas, ellos aprovechan para amplificar el FUD, miedo, incertidumbre y duda, que arrastra a los inversores minoristas. Por lo tanto, piénsalo como una partida de ajedrez.
Mientras todos miramos el peón la noticia del arancel, ellos mueven la reina para acorralar al rey. Aprovechan la crisis para sacudir el árbol y recoger los frutos caídos, entonces mueven grandes cantidades de cripto a los exchanges para generar pánico en la blockchain y fuerzan liquidaciones para poder recomprar mucho más abajo. No es que el mercado caiga por sí solo, es un mercado cuyo pánico está siendo deliberadamente explotado. Es una redistribución silenciosa y brutal de la riqueza, disfrazada de crisis internacional, además. El caos es real, pero la oportunidad es aún mayor. El entrenamiento del sobreviviente. Ahora que entiendes el juego, es momento de aprender a ganarlo. Dejar de ser una pieza en su tablero para convertirte en un jugador. Esto requiere entrenarte en 3 frentes: el control de tu mente, la agudeza de tu análisis y la precisión de tu estrategia. Lo que parece un final, es solo el comienzo de tu jugada. Tu mente es el campo de batalla. La primera regla, la más importante, es esta: nunca, bajo ninguna circunstancia, vendas en pánico rojo. El miedo es el arma que usan en tu contra. La codicia, el FOMO y el FUD son los hilos con los que te manejan. Para cortar esos hilos, necesitas disciplina. Lo primero que debes hacer cuando el mercado sangra es desconectar. Apaga las notificaciones, cierra los gráficos y aléjate de la pantalla unas horas, o incluso días si es necesario. La sobreexposición al ruido solo alimenta la ansiedad y te empuja a tomar decisiones impulsivas. No se trata de predecir el precio. Se trata de entender el juego, el análisis de la oportunidad. Aprende a ver los descuentos. Una vez que has dominado tu pánico, es hora de ponerte las gafas de ballena y ver el mercado como ellos lo ven, no como un cementerio de pérdidas, sino como una tienda de oportunidades con todo en oferta. El pánico de los demás es tu descuento. Tu trabajo ahora es identificar los niveles clave donde el dinero inteligente probablemente comenzará a acumular. No se trata de adivinar el fondo exacto, que recientemente tocó los $103.856, sino de establecer zonas de compra lógicas. Un indicador técnico que muchos observan es el promedio móvil de 365 días, y ahora un mini análisis de las cripto de moda. Bitcoin, BTC, rebote o trampa. Precio actual, $107.017, rango intradía, $104.717, $107.473. Bitcoin muestra un leve repunte del 1,06% tras una caída significativa. Sin embargo, sigue por debajo de su reciente máximo histórico, lo que podría indicar una resistencia persistente. Los traders deben estar atentos a posibles movimientos bruscos, ya que la volatilidad sigue siendo. Ethereum, ETH, zona de acumulación o corrección. Precio actual, $3.879, rango intradía, $3.721, $3.924. Ethereum se mantiene estable, con un ligero aumento del 2,37%. Está en una zona clave que podría indicar acumulación antes de un posible repunte. Sin embargo, una caída por debajo de $3.700 podría activar señales de alerta. Solana. Sol, calma antes de la tormenta. Precio actual, $185, rango intradía, $176, $189. Solana muestra signos de consolidación tras una caída significativa. Si mantiene el soporte en $180, podría haber un rebote hacia los $200. Sin embargo, una caída por debajo de $175 podría indicar una corrección más profunda. XRP, recuperación o más presión. Precio actual, $2.37, rango intradía, $2.25, $2.37. XRP muestra una ligera recuperación del 3,94%. Sin embargo, sigue enfrentando presión debido a la incertidumbre regulatoria y la falta de avances significativos en su adopción. Dogecoin, DOGE, rebote o falsa alarma.
Precio actual, 1877 centavos, rango intradía, 1803 centavos 1893 centavos. Dogecoin ha mostrado volatilidad, cayendo hasta 176 centavos antes de recuperar terreno. Los traders deben estar atentos a posibles movimientos impulsados por noticias o rumores, ya que DOG sigue siendo susceptible a cambios rápidos. Cuando todos dudan, es el momento de actuar con precisión, las tácticas prácticas del PROIT y tu plan maestro. Con la mente fría y las zonas de oportunidad identificadas, necesitas ejecutar con precisión. Aquí tienes dos tácticas clave que debes dominar. Primero, el uso de órdenes limitadas, no compres a mercado persiguiendo el precio. Mientras tanto, define tus puntos de entrada estratégicos según tu análisis y coloca órdenes de compra limitadas en esos niveles. Si el precio llega, tu orden se ejecuta automáticamente, comprando el pánico sin que tus emociones interfieran. Si no llega, no has perdido nada, esto te obliga a ser disciplinado y a seguir tu plan. Segundo, la gestión del capital, tener pólvora seca, es crucial. En momentos de euforia, es sabio convertir una parte de tus ganancias a stablecoins. Este capital es tu arsenal durante las caídas. Te permite comprar activos de calidad a precios de remate sin tener que vender otras posiciones en pérdida. Además, diversificar tu portafolio, no solo en diferentes criptomonedas sino en otros tipos de activos, reduce el riesgo y la presión de ver todo tu patrimonio en rojo. Cuando todos dudan, es el momento de actuar con precisión. Por ende, dominar esta mezcla de psicología, análisis y estrategia es lo que separa al 95% de inversores que pierden dinero del 5% que construye riqueza generacional. La psicología del miedo es el arma más potente en este juego y una visión a futuro. Así que, grábate esto a fuego, el caos no es el fin, es una transferencia de riqueza. La historia nos ha enseñado que, hasta ahora, cada gran caída en la historia de Bitcoin ha sido seguida por un nuevo máximo histórico aún más impresionante. Los que venden en pánico le entregan su capital a los que compran con convicción. Este momento, por más doloroso que parezca, no es diferente. La narrativa de Bitcoin muere es tan vieja como el propio Bitcoin y siempre ha estado equivocada. Lo que estamos viendo es una limpieza necesaria del mercado, una prueba de estrés acelerada por los grandes jugadores para fortalecer sus posiciones. Por lo cual, con la estrategia correcta y la mentalidad de un Satoshi maníaco del criptoespacio profundo y estratega de blockchain entrenado, puedes asegurarte de que, en esta masiva transferencia de riqueza, ésta se mueva hacia ti. Satoshi maníaco de las trincheras del criptoespacio, no temas a la volatilidad. Dómala, no huyas del caos, aprovéchalo. El futuro sigue siendo increíblemente alcista para quienes entienden el juego, y ahora, tú eres uno de ellos. Guerreros del mercado, recuerda, cada caída es una lección, cada vela roja o una señal, lo que no mata, fortalece. Lo que parece caos, es en realidad la oportunidad de los preparados. Suscríbete ahora, activa la campana y únete a esta resistencia. Aquí nos seguimos a la manada, creamos estrategias, aprendemos del mercado y aprovechamos cada movimiento. Potencia tu trading con las mejores herramientas y bots inteligentes que tienes en la descripción y recuerda, cada día es una batalla, cada decisión importa. En esta guerra financiera, el silencio también habla, y tú ya sabes cómo escucharlo. Nos vemos en la criptoesfera.